Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés bien. Bueno, hoy seguimos hablando sobre los patrones, en este caso a nivel mental, en este camino de conciencia que estamos haciendo con estos vídeos dedicados al despertar nuestro lado despierto, nuestro lado profundo, nuestra conciencia. Y en este tercer vídeo te sugiero que vean los anteriores, uno dedicado al plano 1, que es la biología, dos dedicado al plano de las emociones y este dedicado al plano de la mente. La mente necesita, obviamente, una estructura, necesita un patrón, necesita un orden, necesita ordenar, como si fuera un ordenador, ¿vale? Ordena rápidamente, secuencialmente, cómo tienen que hacerse las acciones, los pensamientos, los comportamientos, etcétera. ¿Para qué? Obviamente para garantizar lo primero, tu supervivencia. Conecta directamente con los cerebros más primitivos, ya lo hemos hablado, pues las etapas biológicas que tenemos que atender, etapa de la supervivencia, etapa de la protección, del movimiento y la valorización y por último la etapa de la relación. Bueno, entendemos que la mente, su fin es tener una estructura que tenga clara esa estructura que va a garantizar esa supervivencia. Bien, es decir, nosotros cuando nos comportamos nos damos cuenta que estamos repitiendo los pensamientos, estamos repitiendo los comportamientos, estamos repitiendo las acciones. Es una repetición, no viene del lado consciente, viene del lado evidentemente inconsciente. Muchas veces lo comparto, la velocidad de procesamiento de datos de la parte consciente con respecto al inconsciente es brutal, la diferencia. No se puede comparar. Bien, la parte consciente puede registrar una velocidad de 50, 50 y tantos bits por segundo. Sin embargo, la parte inconsciente procesa datos de la realidad percibida, de la parte sensorial, a una velocidad de 10 megabits. Es decir, estamos hablando de una desproporción increíble con respecto a los datos, con respecto a la información. Entonces, toda esa información está ordenada en unos patrones, ¿vale? ¿Y de dónde vienen esos patrones? Porque esta es la pregunta. ¿Dónde vienen esos patrones? ¿Quién crea esos patrones? La primera y más cercana tiene que ver con nuestra propia formación de la personalidad, nuestro sistema de creencias, ¿no? Nuestro sistema de creencias con una serie de valores, esos valores tienen que ver con una serie de comportamientos, de reglas, etcétera, ¿vale? Digamos que la parte más temprana de nuestra edad son 7 primeros años de nuestra vida, los 7 primeros chakras, creamos la estructura que después cuando se repite 14 años, 7 chakras más, 7 aprendizajes más, consolidamos la estructura. Los primeros 7 años la creamos y los 7 siguientes años la consolidamos y por eso cuando termino los 14 años y empiezo con los 15 años, entro en el chakra número 1, incorporo un nuevo ciclo de 7 y en este caso coincide con las hormonas, obviamente, y ya ahora ya sé todo sobre todo y vengo a vivir lo que tengo que venir a vivir en base a esa estructura que se forjaron en los primeros 7 años y luego se consolidaron los 7 siguientes y luego se actuó a partir de los 15 años, ¿no? Y esto es profundo hablando sobre la adolescencia y todo lo que se puede aportar en este camino de conciencia sobre la adolescencia. Bien, entonces, en los primeros 7 años, en lo más cercano, se forja mi personalidad. ¿Y de dónde viene mi personalidad? Mi personalidad viene de unas memorias, ¿vale? Es decir, la memoria contemporánea viene de lo que se forjó los 7 primeros años y luego esos 7 primeros años provienen unos datos de un lugar. ¿De dónde proviene? Del útero materno, del proyecto sentido. Es decir, del ciclo biológico del embarazo y toda la estructura del proyecto sentido que abarca 9 meses antes de la concepción, todo lo que es el periodo de gestación y todo lo que es los 3 primeros años que seguimos estando muy influenciados por la madre. Bien, y uno de los elementos más importantes y las etapas más importantes está en el ciclo del embarazo, especialmente los 3 primeros meses, que se memoriza una información muy importante, muy importante, tremendamente importante. Es decir, si yo
dentro del vientre de mi madre, que soy una extensión de mi madre, estoy recibiendo una información y a la vez mis células se están multiplicando, esa información garantiza mi supervivencia. Es decir, para el inconsciente biológico, estoy en una conciencia biológica, yo, como lo hemos comentado en vídeos anteriores, se está reproduciendo mis células y si yo estoy viviendo dentro del útero de mi madre está percibiendo, y yo soy mi madre, está percibiendo que hay desvalorización de ella con respecto a mi padre, o desvalorización de ella con respecto a su familia política, o respecto a su propia familia, a sus hermanos, yo voy a nacer con la convicción celular de que para sobrevivir necesito eso. Necesito esa desvalorización como hijo, como hija, por parte de mi pareja, depende de la historia que venga yo a trascender. Y esto es muy importante, tremendamente importante, porque no es que sea un acontecimiento o unos patrones que generará, o sea, unas vibraciones que necesariamente biológicamente yo crea que me va a influenciar, sino que lo voy a necesitar biológicamente. Yo voy a necesitar salir a la vida con la creencia, porque mi inconsciente lo ancló de esa forma, la creencia de que voy a necesitar esa desvalorización para sobrevivir. Porque dentro del útero de mi madre se multiplicaron mis células, las células se multiplicaron y dijeron, si se multiplica y hay desvalorización, salgo a la vida y necesito la desvalorización para sobrevivir. Y a partir de ahí se crea la estructura de mi personalidad, etc. Estoy hablando a nivel general, pero es muy marcado, muy importante. Aquí tenemos ya la estructura o el comienzo de la estructura más atrás, ¿no? Estamos mirando la parte contemporánea de la información que tenemos, pero antes ha forjado los 7 primeros años, que se había consolidado después, los 7 después, y luego a partir de los 15 años ya vivo la vida hasta el día de hoy, con todos los acontecimientos, que habría que hablar del ciclo biológico celular memorizado, eso creo que lo compartimos en la parte de camino de conciencia, en la parte biológica, en el vídeo número 1. Entonces, si nos vamos más para atrás, antes incluso del útero de mi madre, de eso que se está, de aquello que me estoy empapando, que va a formar mis patrones, mi madre, lógicamente, tiene sus propios sistemas de creencias, sus propias vivencias, sus propias memorias. ¿Y esa memoria de dónde procede? De su árbol, ¿vale? Y también procede del árbol de mi padre, porque yo soy la consecuencia de la concepción de dos datos, memorias de mi padre, memoria del árbol de mi madre. Y si hay memoria de desvalorización de comportamiento de hijo con respecto a la familia política, a las parejas, etc., yo voy a hacer una continuación de eso. Y en donde yo recojo todos los datos es en el útero de mi madre. En base a la que ya hablaremos en el siguiente vídeo, que tiene que ver con los planos del alma, que tiene que ver con los pactos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, la parte mental son patrones estructurados, como te digo, estructurados con unos matices muy concretos para garantizar que yo voy a creer que soy eso, en la parte consciente de mi identidad. Yo creeré que soy una persona desvalorizada, por ejemplo, estoy poniendo este ejemplo, ¿vale? Pero luego hay un plano inconsciente, que es una identidad inconsciente, y de esto se habla en otros vídeos sobre la conciencia y el inconsciente. Bien, te recomiendo que lo mires. Vídeos que explico cómo existe una identidad inconsciente, que es la que gobierna nuestra realidad, es la que decide por nosotros, ¿no? Nosotros creemos que decidimos, pero como es obvio, no decidimos menos de lo que en realidad nada, porque estamos programados para vivir lo que tenemos que vivir. Entonces los patrones en repetición que garantiza tu supervivencia en base a las memorias que te he contado, va a crear una realidad que me da sentir de una forma determinada. Me habré desviado o no, ¿vale? Emocionalmente. Hay una parte de mi estructura que me hace ir por un camino, mi patrón mental, y hay otra parte de mi esencia, llamémosla álmica, que me hace ir por otro camino. Ahí en la emoción
me va a manifestar ese conflicto, dónde está ese conflicto. Y después se puede manifestar en el plano biológico, ¿vale? Digamos, lo podemos mirar en dos direcciones. Desde el plano biológico es la consecuencia de los conflictos emocionales, y los conflictos emocionales es la consecuencia de los patrones. Esos patrones necesariamente están desviados de lo que tú vienes a vivir realmente. ¿Qué vengo a aprender? Vengo a aprender en base a los patrones que me obligan a vivir, pues en este caso, desvalorización en mi realidad. ¿Bien? Porque estoy programado para vivir eso y vengo, ya lo hablaremos, álmicamente vengo a eso. Bien, espero haberte servido de ayuda con todos estos procesos, y el siguiente vamos a hablar sobre el plano del alma, el plano número 4. Ya hasta aquí hemos llegado a las 3 dimensiones: el 1, el cuerpo o la biología; el 2, las emociones; el 3, los patrones, la mente, ¿vale? Espero haberte servido de ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, cualquier cosita que necesites de mí, espaciodeplenitud.com. Muchas gracias.